Existe un nivel de disciplina que hace que las personas te miren con miedo, no porque seas una amenaza, sino porque tu consistencia expone la debilidad de los demás. ¿Has visto a alguien así? Se levanta siempre a la misma hora, cumple lo que promete y nunca falla, mientras todos los demás se rinden en la segunda semana. ¿Y qué dicen de esas personas? Eso no es normal. Pero existe un método antiguo, creado por monjes zen en Japón, capaz de generar ese tipo de consistencia casi sobrehumana. Ellos lo llaman Guji, una práctica que se sostiene por sí misma. Y hoy voy a mostrarte cómo aplicar este sistema en tu vida. Una vez que entiendes cómo funciona, nunca más rompes una meta, nunca más dependes de la motivación, nunca más vuelves a ser la misma persona. Pero hay un detalle: este sistema no es para todos. Exige que mates la parte perezosa, ansiosa e indecisa que vive dentro de ti y que dejes nacer a un nuevo yo, disciplinado, inquebrantable y sereno. Si estás listo para eso, quédate conmigo hasta el final, porque hoy voy a mostrarte el nivel de disciplina más aterrador que hayas visto. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y escribe en los comentarios: elijo volverme inquebrantable. Ahora sí, comencemos. Capítulo 1. El despertar. ¿Alguna vez has notado cómo hay personas que pasan toda la vida intentando cambiar y nunca logran mantener nada por mucho tiempo? Empiezan llenas de energía, se despiertan motivadas, trazan metas, hacen listas de hábitos, pero en la segunda semana ya están negociando con su propia mente. Hoy estoy cansado. No va a hacer diferencia. Mañana lo compenso. Y cuando se dan cuenta, ya están de vuelta al punto de partida, repitiendo el ciclo de la frustración. Un bucle invisible que siempre termina en el mismo lugar: la renuncia. Eso fue exactamente lo que le pasó a Rafael, un programador inteligente, talentoso, con una carrera sólida, pero esclavo de su propia inestabilidad. Se despertaba motivado el lunes, lleno de planes y energía, se rendía el miércoles y el domingo prometía que la próxima semana sería diferente. Gimnasio, 2 semanas. Meditación, 3 días. Lecturas, 3 páginas. El patrón era tan predecible como un reloj dañado. Siempre el mismo comienzo, el mismo cansancio, la misma culpa. Pero lo que él no sabía, y que la mayoría de las personas tampoco entiende, es que la falta de disciplina no es falta de fuerza de voluntad. Es un error de arquitectura mental. La mente humana no fue creada para mantener un esfuerzo constante. Fue creada para sobrevivir y por eso siempre busca el camino más cómodo. Te convence con lógica: hoy no va a hacer diferencia. Y así es como el cerebro te vence, usando la razón para justificar la rendición. Rafael intentó de todo: aplicaciones, hojas de cálculo, recompensas, promesas. Nada funcionaba, hasta que un día descubrió un sistema antiguo usado por monjes zen en Japón, un método capaz de crear una consistencia tan sólida que llega a asustar a quien la observa. Ellos lo llamaban Guji, la práctica que se perpetúa a sí misma. Un sistema donde el esfuerzo desaparece y el hábito se vuelve una extensión natural del ser. Fue entonces cuando Rafael tuvo su primera revelación. La disciplina no se construye con emoción, se construye con estructura. Se dio cuenta de que todo su fracaso venía de un error simple: intentar mantener la consistencia a través de la motivación. Pero la motivación es como una chispa: calienta al principio y se apaga cuando sopla el viento. La verdadera disciplina nace cuando dejas de intentar y comienzas a hacer. No se trata de despertarte con ganas todos los días, sino de despertarte incluso cuando no las tienes. Desde ese momento, Rafael decidió dejar de intentar ser disciplinado.
Decidió convertirse en alguien que ya no necesita intentarlo. No dijo, voy a intentar meditar. Dijo, soy una persona que medita todos los días. Y ese simple cambio de palabras lo transformó todo, porque cambió el centro de gravedad de la acción, dejó el esfuerzo y entró en la identidad. Ese fue su verdadero despertar, el momento en que la mente dejó de ser enemiga y se volvió aliada. Entendió que no necesitaba más motivación, necesitaba un nuevo yo. Y cuando cambias quién eres, lo que haces deja de ser una obligación y pasa a ser una consecuencia. La disciplina no empieza cuando suena la alarma, empieza cuando decides quién vas a ser cuando suene. Y eso fue lo que Rafael descubrió, que todo hábito fallido nace de una identidad débil, y toda constancia verdadera nace de una decisión firme sobre quién eres. No necesito intentar ser disciplinado, ya lo soy. Escribe en los comentarios, despierto a mi nuevo yo. Porque es aquí, en este primer paso, cuando la mente entiende que no hay regreso, el ciclo del autosabotaje termina y la disciplina deja de ser una elección para convertirse en tu forma natural de existir. Capítulo 2. El secreto de los monjes. En los templos Zen de Japón existe una práctica milenaria capaz de transformar a los seres humanos comunes en símbolos vivos de disciplina. La llaman Guji, que significa práctica continua sin interrupciones. Desde el año 1200, todos los días, exactamente a las 3:30 de la madrugada, suena una campana. El sonido es suave, pero su significado es inmenso. Es el recordatorio de que no hay pausas, de que la práctica continúa, de que la voluntad del cuerpo es irrelevante frente a la claridad de la mente. Desde aquel primer toque, hace más de 800 años, los monjes se levantan, no a las 3:25 ni a las 3:35, a las 3:30, siempre, sin excepción. Y lo más impresionante es lo que no sucede allí dentro. Ningún monje se despierta pensando si va a levantarse. Esa pregunta no existe, porque ellos entendieron algo que casi nadie comprende. La mente humana solo encuentra libertad cuando las decisiones dejan de ser reversibles. El cerebro tiene 2 cajones para todo lo que hacemos, el del «puedo volver atrás» y el del «no existe segunda opción». Mientras vivas en el primer cajón, la disciplina será una guerra diaria. Pero cuando colocas una decisión en el segundo, cuando deja de ser una elección y se convierte en parte de quién eres, la negociación termina. Eso fue lo que Rafael comprendió cuando estudió el Guji. Hasta ese momento, él vivía en el cajón de la reversión. Prometía intentarlo y por eso mismo fallaba, porque toda promesa lleva escondida una rendija. Pero un voto lo cambia todo. Entonces hizo algo que parecía pequeño, pero que alteró la arquitectura misma de su mente. Escribió en un papel: «Soy una persona que medita 20 minutos al día a las 5 de la mañana durante 90 días consecutivos». Firmó y lo hizo público. Lo publicó, se lo contó a su novia, avisó a sus compañeros, habló con sus amigos. Y, sin darse cuenta, transformó a todas esas personas en guardianes de su palabra. Desde ese momento, ya no era una meta personal, era una declaración pública. Y el cerebro, cuando percibe un compromiso frente a otros, interpreta el fracaso como una amenaza para la supervivencia. Es una herencia antigua. Nuestros antepasados dependían de la aceptación de la tribu. Ser visto como alguien que fallaba significaba perder el derecho a la protección. E incluso hoy, esa lógica primitiva sigue viva dentro de nosotros. Al tercer día llegó la prueba. 5 de la mañana suena el despertador y la mente empieza su vieja canción. Estás cansado. Hoy no hace diferencia. Pero por primera vez, rendirse parecía más doloroso que continuar.
La simple idea de enfrentar la mirada de los demás y admitir que había fallado era insoportable. Y fue así como entendió el primer secreto de los monjes. La vergüenza pública es una aliada cuando el objetivo es noble. En ese instante, el deseo de rendirse perdió fuerza. Y poco a poco, Rafael percibió algo aún más grande. La verdadera disciplina comienza cuando eliminas la posibilidad de rendirte. Cuando ya no existen los tal vez, los después o los mañana, solo existe el ahora, el sí y la acción. Ese es el poder de los votos irreversibles. No piden esfuerzo diario, piden fidelidad a quien decidiste ser. Y cuanto más fiel eres, más se aquieta la mente. El ruido del «y sí» desaparece y surge una nueva voz. Esto es lo que soy. Así fue como Rafael dio el primer paso hacia lo que los monjes llaman la identidad de la práctica. Ya no era alguien intentando ser disciplinado, era la disciplina misma en forma humana. Y lo más curioso, cuanto más natural se volvía eso, más incómodas se sentían las personas a su alrededor. Porque nada asusta más que alguien que cumple todo lo que dice. Guarda esta frase: lo que declaro, me convierto. Y escribe en los comentarios: cumplo lo que declaro. Porque en el instante en que la promesa se convierte en identidad, lo imposible se vuelve rutina. Capítulo 3. La guerra interna. Incluso después de haber hecho su declaración pública, Rafael se dio cuenta de que la verdadera batalla aún estaba lejos de terminar, porque la mente puede callarse por unos días, pero el cuerpo sigue siendo fiel a los viejos hábitos, como un soldado que todavía obedece a un comandante que ya no existe. El cuerpo no se interesa por promesas ni por ideales, quiere el calor de la cobija, quiere el placer del descanso. Y ahí comienza la guerra más silenciosa y más difícil de todas, la guerra entre tu cuerpo perezoso y tu conciencia despierta. Cada mañana, a las 5 en punto, Rafael libraba el mismo duelo. Una parte de él decía, levántate, la otra susurraba, solo 5 minutos más. Y esos solo 5 son el intervalo donde los sueños mueren. Es en ese espacio diminuto donde la mente gana, porque sabe que no necesita detenerte, solo necesita retrasarte. Tú ya has vivido eso. Suena la alarma, sientes el impulso de levantarte, pero piensas, ya estoy despierto. Puedo quedarme un poco más. 5 minutos después, ya es demasiado tarde, el cuerpo venció. Y no fue por debilidad, fue por falta de estrategia. Al principio, Rafael creía que vencer esa voz era una cuestión de fuerza de voluntad, pero la fuerza de voluntad es demasiado débil para luchar contra la biología. Entonces descubrió el segundo principio del Guji: las horas no negociables. El cerebro humano consume energía para decidir. Cada elección, por pequeña que parezca, gasta glucosa, enfoque y estabilidad emocional. Por eso, cada vez que despiertas y piensas, ¿lo hago ahora o después?, estás gastando el combustible que deberías usar para actuar. La indecisión es un ladrón disfrazado de libertad. Rafael eligió una hora fija, las 5 de la mañana, no porque fuera mágica, sino porque era simple. Mientras el mundo dormía, nadie lo llamaba, nadie lo distraía y ninguna excusa sobrevivía. Era su territorio sagrado, la hora en la que no había interferencias, solo decisión. Y cuando eliminas el cuándo, la acción deja de ser una opción y se convierte en reflejo. La primera semana fue un infierno. El cuerpo luchaba, la mente se quejaba, el despertador parecía un enemigo personal. Con cada sonido venía el impulso de sabotearlo todo. Hoy no, estoy cansado. Pero en la segunda semana, algo extraordinario empezó a pasar. Antes de que la alarma sonara, ya estaba despierto. Era como si el cuerpo, cansado de luchar, finalmente se hubiera rendido ante la nueva orden.
Y es justo ahí donde casi todos se rinden, cuando el cuerpo está a punto de aprender. Porque el malestar de los primeros días no es señal de fracaso, es la señal de que la mente está siendo reprogramada. La resistencia es el sonido del cerebro adaptándose. Marco Aurelio decía, lo que resiste al esfuerzo se fortalece con él. Y Rafael lo entendió en carne propia. Cada mañana de lucha era, en realidad, una mañana de fortalecimiento. Mientras los demás esperaban sentir ganas, él creaba esas ganas con la acción. En la mañana número 14, algo cambió para siempre. Sonó la alarma y sus pies tocaron el suelo antes de que él pudiera pensarlo. Sin debate, sin excusas, solo movimiento. Y fue ahí donde descubrió la esencia del Guji. La disciplina no es hacer con ganas, es hacerlo hasta que las ganas ya no sean necesarias. El cerebro ama los patrones, y cuando repites algo todos los días a la misma hora, él entiende. Esto es inevitable. Y lo inevitable deja de ser resistencia, se vuelve naturaleza. La disciplina entonces deja de ser una lucha contra uno mismo y se transforma en un estado de paz activa. Es cuando el cuerpo obedece, la mente se silencia y el tiempo deja de ser enemigo. Esa fuerza nace del momento en que dejas de preguntarte si lo vas a hacer y simplemente lo haces. La frase de poder que puedes usar es, yo elimino la elección, yo actúo. Y deja en los comentarios, yo actúo sin negociar. Capítulo 4. El camino único. La mayoría de las personas cree que la variedad mantiene las cosas interesantes, pero en el terreno de la disciplina, la variedad es la semilla de la inestabilidad. Cada vez que cambias lo que haces, tu mente tiene que decidir todo de nuevo. Y cada microdecisión es una grieta, una invitación para que tu antigua versión regrese y empiece a negociar. Rafael aprendió eso de la peor manera. Aun teniendo un horario fijo, seguía cayendo en la trampa de la variación. Algunos días meditaba, otros leía, a veces hacía ejercicio. Era como si su cuerpo ya estuviera listo, pero su mente insistiera en cambiar las reglas del juego. Y cuanto más intentaba innovar, más regresaba al punto de partida, hasta que descubrió el tercer principio del Guji, el camino único. Los monjes enseñan que la verdadera libertad nace dentro de la forma. La rutina, cuando se usa bien, es un portal, no una prisión. Quien huye de la repetición, huye de su propio progreso. Decidió hacer exactamente la misma secuencia todos los días, sin excepción. 20 flexiones, 10 minutos de meditación, 10 minutos de lectura, nada más, nada menos. Mismo orden, mismo tiempo, mismo lugar. Y al principio parecía aburrido. La mente gritaba, esto se está volviendo monótono. Te vas a agotar, haz algo distinto. Pero resistió, porque entendió que el aburrimiento es el disfraz que usa el cerebro cuando tiene miedo a transformarse. En la tercera semana, el malestar llegó a su punto máximo, pero en la cuarta, algo comenzó a romperse, no la disciplina, sino la resistencia. El cuerpo empezó a moverse antes del pensamiento, la práctica comenzó a sostenerse sola, el gesto se volvió natural, y lo natural se volvió sagrado. Fue entonces cuando Rafael entendió lo que Dogen, el maestro Zen, quiso decir cuando escribió, la práctica correcta es aquella en la que el practicante desaparece. Porque en efecto, cuanto más repetía, menos pensaba y más era. La lucha se transformó en ritmo, el esfuerzo en fluidez, y el acto de repetir dejó de ser una obligación y se volvió una meditación. La ciencia moderna explica esto con una precisión casi poética. Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts descubrieron que cuando una acción se repite en el mismo contexto durante unos 60 días, los ganglios basales toman el control. Es decir,
El comportamiento se vuelve automático. Ya no necesitas decidir, solo ejecutar. La disciplina deja de depender de la fuerza de voluntad y empieza a depender de la identidad neuronal. Fue en ese punto cuando Rafael comprendió algo profundo. La constancia no es el resultado de la fuerza, sino de la entrega. No conquistas la disciplina empujando el tiempo. La conquistas dejando que el tiempo actúe sobre ti. Y por eso, cuando los demás aún están decidiendo qué hacer hoy, tú ya estás en la mitad del camino. Mientras ellos luchan contra la duda, tú ya estás cosechando los frutos de la constancia. La gente llama obsesión a lo que no puede sostener. Pero lo que parece exceso para quien se rinde pronto es solo consistencia para quien ha entendido el poder de lo simple. La rutina, que tantos temen, es el terreno donde florece lo extraordinario. Es como el martillo del escultor, repetitivo, predecible, pero capaz de transformar piedra en forma. Y por eso la disciplina es un arte, porque repites hasta desaparecer. Y lo único que queda es la obra, el resultado de tu constancia. Y es aquí donde la disciplina se vuelve aterradora. Porque cuando los demás aún están luchando por decidir qué hacer hoy, tú ya estás en la mitad del camino. Tu mente dejó de ser un obstáculo y se convirtió en motor. Y el mundo empieza a mirarte con esa mezcla de admiración y desconcierto, no porque seas diferente, sino porque eres constante. Hoy empieza a usar la repetición. Escribe en los comentarios: me convierto en lo que repito, porque al final el verdadero dominio no consiste en hacer mucho, sino en hacer lo mismo hasta que se vuelva parte de quien eres. Capítulo 5. Práctica sin laguna. El mayor enemigo de la disciplina no es la pereza, es la pausa. Esa pequeña voz que dice: hoy no se puede, mañana lo compenso. Ese pensamiento, aparentemente inofensivo, es el que destruye años de progreso. Porque el cerebro no entiende mañana, solo reconoce lo que es continuo. La disciplina no se destruye por caídas, sino por brechas. Lo que se detiene, muere. Lo que fluye, vive. Rafael entendió eso cuando se enfermó en el 40º día de su rutina. Se despertó con fiebre, el cuerpo adolorido, la cabeza pesada. Todo gritaba: descansa, te lo mereces. Y quizás fuera verdad, pero en ese momento comprendió algo que lo cambió todo. La disciplina no se trata de perfección, se trata de continuidad. El río no necesita correr fuerte todos los días, solo necesita seguir fluyendo. Así que, aún enfermo, hizo lo mínimo. ¿No podía hacer 20 flexiones? Hizo 2. No lograba meditar durante 10 minutos, lo hizo durante 1. No leía un capítulo, leyó una página. Y fue así como descubrió el principio más poderoso del Guji, la práctica sin laguna. Los monjes zen dicen que si el río se seca por un instante, deja de ser río. Y lo mismo pasa con la práctica. En el momento en que te detienes, ya no eres alguien disciplinado, eres alguien que solía serlo. En el siguiente viaje, Rafael se encontró atrapado en el aeropuerto. Nada estaba a su favor, ningún ambiente ideal, ningún gimnasio, ningún silencio. Pero se arrodilló en el baño e hizo sus flexiones. Meditó en el Uber, leyó dentro del avión y durmió con la sensación de estar completo. La gente lo miró con extrañeza. Él sonrió, porque entendió que la disciplina no es hacer lo ideal, es hacer lo posible. Ese es el punto que separa a los aficionados de los constantes. Los aficionados esperan el escenario perfecto. Los constantes actúan incluso cuando nada lo está. La disciplina no pide escenario, pide decisión. Y hay algo curioso en eso. Cuanto más imperfecto el momento, más fuerte el símbolo. Cada vez que actúas a pesar del caos, grabas en ti un mensaje. Yo continúo, incluso cuando el mundo se detiene. La constancia es el verdadero estoicismo en acción.
Séneca decía, la constancia es la virtud que mantiene al hombre de pie en medio de las tormentas. Y eso fue exactamente lo que sintió Rafael. Aún cansado, se sentía invencible. Porque cuando mantienes el movimiento, aunque sea mínimo, el cuerpo aprende que ya no hay vuelta atrás. Y es en ese punto cuando el mundo empieza a llamarte exagerado, obsesivo, sin equilibrio. Pero lo que no entienden es que el equilibrio no es hacer menos, es mantener el flujo. Lo que parece obsesión es en realidad serenidad. La disciplina extrema es solo la constancia normal llevada hasta el final. Y por eso asusta. Te libera de la culpa de detenerte, de la oscilación de las emociones, del peso de las excusas. Es el poder de seguir incluso con el corazón cansado, porque ya no dependes de tener ganas. Y cuando entiendes eso, la práctica deja de ser una obligación y se convierte en un ritual. El simple acto de continuar se transforma en una oración silenciosa. No me rindo conmigo mismo. Escribe en los comentarios. No me detengo. Continúo. Porque lo que separa a quien lo intenta de quien se transforma es esto. No el tamaño del paso, sino el hecho de nunca interrumpir el camino. Capítulo 6. Presoluciones. La mayoría de las personas cree que la disciplina termina cuando la motivación se va. Pero la verdad es que muere en los imprevistos, no porque los obstáculos sean imposibles, sino porque llegan de sorpresa. Y cuando algo te toma desprevenido, un retraso, una enfermedad, el jefe que te retiene hasta más tarde, la mente corre hacia el refugio más cómodo que conoce, la excusa. Hoy no se pudo. Esas 3 palabras han destruido más promesas que cualquier fracaso real. Son la forma educada de rendirse, porque no se pudo casi nunca significa que era imposible, solo significa que no tenías un plan cuando llegó el caos. Los monjes Zen resolvieron ese problema hace siglos. Ellos nunca deciden en medio de la tormenta, deciden antes de que llegue. Cuando la sala de meditación se inunda, se reúnen en el patio. Cuando el patio se incendia, meditan en el comedor. La campana suena y el cuerpo obedece sin debates, sin justificaciones, sin tal vez mañana. Rafael se dio cuenta de que ahí era donde fallaba. Planeaba los días buenos, pero nunca los malos. Tenía un plan para lo ideal, pero ningún protocolo para el caos. Y es justamente en el caos donde la disciplina se pone a prueba. Entonces creó su propio manual de guerra. Escribió cada obstáculo que alguna vez lo hizo rendirse: viaje, dolor de cabeza, falta de tiempo, visitas, cansancio, y definió respuestas automáticas. Si llueve, entreno en el garaje. Si estoy de viaje, flexiones en la habitación del hotel. Si hay visitas, hago un entrenamiento silencioso. Si el cuerpo se queja, hago la versión mínima. Nada quedaba sin respuesta, y esa preparación lo cambió todo. Porque cuando aparecía el obstáculo, ya no pensaba, simplemente actuaba. Y ahí es donde la disciplina se consolida, cuando la decisión ya fue tomada antes de que llegue la dificultad. Cuando ya sabes qué hacer frente al imprevisto, deja de ser un enemigo y se convierte en escenario. La ciencia explica el porqué. Investigadores de la Universidad de Yale demostraron que cuando defines tus acciones con anticipación, el cerebro elimina la fatiga de decisión en los momentos críticos. Conservas energía mental, porque la elección ya fue hecha. En la práctica, eso significa que la fuerza de voluntad deja de ser una reserva limitada y se convierte en una línea continua de ejecución. Día 70. Rafael ya no pensaba en levantarse, simplemente se levantaba. El cuerpo se movía antes de que la mente recordara el motivo. Era el punto máximo del automatismo disciplinario. Y cuando su hermana se quedó en su casa, a las 5 de la mañana, él estaba ahí, haciendo flexiones en el baño.
no porque quisiera, sino porque el código ya estaba grabado dentro de él. La disciplina se había vuelto instinto. Y ese es el punto que vuelve el método Gucci algo casi intimidante: eliminar la negociación. La práctica continúa no porque decidas cada día, sino porque decidiste una vez y nunca más tuviste que decidir. Por eso, los monjes permanecen inquebrantables frente a lo inesperado. No son fríos, están preparados. Y esa es la verdadera esencia de la disciplina: eliminar la sorpresa, porque lo que te destruye no es el obstáculo, es el no esperaba esto. La vida va a ponerte a prueba, va a desordenar tu rutina, va a cambiar las reglas, va a quitarte el suelo. Pero cuando tienes tus presoluciones escritas, respondes al caos con serenidad, como quien ya sabe que el resultado será el mismo. La práctica continúa. Repite esta frase hasta que se vuelva parte de tu identidad. Lo que decido antes me fortalece después. Escribe en los comentarios: mis decisiones ya están tomadas, porque el verdadero poder no está en reaccionar, está en prever. Y quien ya decidió antes, nunca más es vencido por el azar. Capítulo 7. Los bloqueos del miedo. Existe un tipo de obstáculo que ni el mejor plan puede anticipar: el miedo. No el miedo físico, sino el psicológico. Ese que inmoviliza las manos, paraliza la mente y te hace esconderte detrás de buenas justificaciones. El miedo es el saboteador invisible de la disciplina, porque no aparece gritando, susurra: ¿y si fracaso? ¿Y si se ríen de mí? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Rafael se dio cuenta de que por más que tuviera todo planificado, aún existía un enemigo que vivía dentro de él: la duda silenciosa. Y lo peor es que el miedo siempre llega disfrazado de lógica. Estás cansado, es mejor detenerte. No tiene sentido insistir, no está funcionando. Tal vez estás forzando demasiado. Pero detrás de esa voz racional siempre hay un intento de autoprotección, la mente tratando de mantenerte pequeño para no verte fracasar. El problema es que, al huir del fracaso, también huyes de la evolución. El miedo es un guardián de portales. Aparece cada vez que estás a punto de cruzar al siguiente nivel. Por eso los monjes dicen que el miedo no debe combatirse, sino observarse. Cuando lo observas sin huir, pierde su poder, porque el miedo no resiste la luz de la conciencia. Rafael empezó a hacer algo que cambió por completo su relación con el miedo. Antes de dormir escribía: ¿a qué le tengo miedo mañana? Y justo debajo respondía: ¿qué acción mínima puedo hacer incluso con miedo? Era simple pero profundo. Transformar el miedo en tarea es como quitarle el veneno y dejarle el remedio. Al día siguiente hacía lo que había escrito, y cada pequeño acto se convertía en una microvictoria sobre la mente cobarde. Nietzsche decía: todo lo que es profundo ama la máscara. El miedo es una de esas máscaras. Detrás de él casi siempre existe un deseo reprimido de crecer. Y por eso, cuando lo enfrentas, te das cuenta de que no quería impedirte avanzar. Quería probar si realmente estabas listo. Rafael descubrió que la disciplina más fuerte no es la que ignora el miedo, sino la que avanza, incluso temblando. El coraje es una decisión. La mente dice: detente. El corazón responde: continúa. Y el cuerpo obedece. Ese es el momento en que el miedo se transforma en combustible, porque todo miedo contiene energía. Y cuando lo atraviesas, esa energía se convierte en impulso. Cada mañana en que actuaba a pesar del miedo, algo nuevo nacía dentro de él. La duda disminuía, la confianza crecía, y poco a poco la disciplina dejó de ser una lucha contra el miedo y se convirtió en una alianza con él. Empezó a entender: el miedo no es la señal para detenerme. Es la señal de que voy en la dirección correcta.
Escribe en los comentarios, mi miedo me mueve, porque el miedo no es el final del camino, es la puerta que protege lo que más deseas, y quien atraviesa el miedo, atraviesa también su propia limitación. Capítulo 8. La transformación. Cuando la disciplina se vuelve parte de quien eres, algo cambia en el aire a tu alrededor. Las personas lo perciben, aunque no digas nada. Algunos lo admiran, otros se incomodan. Y así es como sabes que llegaste al nivel correcto, cuando tu constancia empieza a exponer la inconstancia de los demás. Rafael comenzó a escuchar las frases que todo disciplinado escucha. Estás exagerando. Eso no es saludable. Necesitas relajarte. Pero lo que en realidad querían decir era, estás haciendo lo que yo no puedo hacer. Porque la disciplina verdadera asusta. Es un espejo que le muestra a quien está detenido cuánto podría estar avanzando. Y aquí está el secreto. No practicas para demostrar nada. Practicas porque ya no puedes ser otra cosa. La constancia deja de ser una elección y se convierte en identidad. Ya no estás intentando ser disciplinado, eres la disciplina en movimiento. La mente que antes negociaba, ahora obedece. El cuerpo que resistía, ahora actúa. Y el esfuerzo se convierte en fluidez. El filósofo William James decía que el mayor descubrimiento de la humanidad es que el ser humano puede cambiarse a sí mismo modificando su actitud mental. Y eso fue lo que hizo Rafael. No creó hábitos, creó un nuevo yo. Un yo que no depende de la motivación, del elogio ni de la suerte. Un yo que entiende que el respeto por uno mismo nace del cumplimiento silencioso de las propias promesas. Y por eso la disciplina, cuando es real, parece intimidante, porque es rara. Es el tipo de poder que no se muestra, pero se siente. Es la presencia tranquila de quien sabe que nada, absolutamente nada, lo saca de su centro. Al final, Rafael comprendió que el sistema Guji no trata de hacer algo todos los días. Trata de matar a tu antiguo yo, aquel que se rinde, que posterga, que inventa excusas, para nacer como alguien que simplemente cumple lo que dice. Es muerte y renacimiento, la muerte del yo inestable, el nacimiento del yo inquebrantable. Y cuando las personas te miran y dicen, eso no es normal, sonríes, porque por fin entiendes, no naciste para ser normal, naciste para ser ejemplo. Y ahora la pregunta es, ¿estás dispuesto a matar a tu yo frágil para darle lugar a tu yo inquebrantable? ¿Estás dispuesto a renunciar a la comodidad para descubrir quién puedes llegar a ser realmente? Porque al final no se trata de levantarte temprano, entrenar, leer o meditar. Se trata de convertirte en alguien que ya no puede vivir sin propósito. Ese es el punto en el que la disciplina deja de ser esfuerzo y se convierte en esencia. El punto donde lo imposible deja de existir. Escribe en los comentarios, me he vuelto inquebrantable. Porque cuando tu disciplina inspira y asusta al mismo tiempo, es señal de que finalmente alcanzaste el nivel al que pocos llegan, el nivel de la transformación real. Has encontrado el tipo más raro de poder, aquel que nace del dominio absoluto sobre ti mismo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este video te ayudó a ver las cosas desde otro ángulo, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos juntos, reflexionando, creciendo y construyendo fuerza interior.